Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Intraalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy lunes, para comenzar la semana, se encuentra con nosotros la recién nombrada candidata del Partido Popular al Parlamento de Andalucía, en este caso, Carmen Crespo. Carmen, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a Intraalmería Televisión. Muchas gracias. Enhorabuena por el nombramiento número 2 del Partido Popular al Parlamento de Andalucía. Bueno, fíjate lo que significa el Parlamento Europeo, el número 2 de España, ¿no? Yo, siento una enorme responsabilidad y mucha ilusión, muchas ganas. Y además, sobre todo, lo que pienso en mi tierra, en la tuya, en Almería, ¿no? Lo que significa para el sector agrario, una persona allí que ha sido su consejera hasta el momento y que defienda los intereses donde tenemos que estar, donde se hacen las directivas, los reglamentos y también el sector pesquero, que tantas dificultades ha tenido en las decisiones, por ejemplo, en el arrastre, pues que tengamos oportunidad de estar allí y todo no se conseguirá, pero por lo menos que nos conozcan y, por supuesto, poner encima de la mesa las circunstancias de nuestra agricultura, fundamental para que sea rentable, competitiva y que defienda a alguien a nuestros agricultores en Bruselas. Así lo ha hecho el presidente Feijóo y el presidente Juanma Moreno y por eso ha querido que yo sea la número 2, para que represente bien al campo, a la pesca. Y creo que es una oportunidad. Y además, no nos olvidemos de que somos una tierra seca, que Europa se tome en serio que hace falta políticas hídricas para las zonas más afectadas por el cambio climático, como es especialmente Andalucía o Almería, ¿no? Pero esto es lo que vamos a hablar del qué va a pasar cuando se llegue al Parlamento de Andalucía, al Parlamento Europeo en este caso. ¿Cómo fue la llamada? ¿Te lo esperabas? ¿Te esperabas claramente que fuera a ser candidata al Parlamento de Andalucía? Sinceramente no, yo... estaba totalmente en otra cosa, con mi consejería ya, teníamos una agenda de mayo y junio cerrada y además pues con muchas cosas en cartera. Es verdad que tenemos en la consejería todo lanzado, las 1.500 millones de euros en obras hídricas, 200 en Almería y los 518 de decreto de sequía, todo lanzado, ¿no? Por tanto, estamos tranquilos. Y ahora mismo también con los temas agrarios, pues hemos llegado a una negociación de la política agraria común muy dura. Estamos también en las sectoriales demandando cuestiones que en estos momentos necesita el sector agrario y que lo han pedido públicamente, lo han firmado con el ministro, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la fiscalidad, bajar el IVA del pescado y la carne, el tema de la fiscalidad, bajar los módulos, es lo que hemos pedido, contratos de 90 días para campaña, es decir, que estábamos en eso. Sí, sí. Y recibí una llamada a las 11 de la noche del presidente regional, Juanma Moreno, y del presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo. Y bueno, pues no me dijeron el número que iba en la lista de la candidatura europea, lo cual ya, para empezar, fue una ilusión tremenda, porque pensé que podíamos estar allí haciendo mucho por Almería y por Andalucía, sobre todo por el sector agrario y pesquero, ¿no? Y después al día siguiente me llamaron y me dijeron el número, por tanto ya fue una sorpresa total, es decir, de toda España, de más de 60 personas en la lista, pues la número 2. Y la número 2, ¿cómo se te queda el cuerpo? ¿Cómo recibiste esa propuesta? Es decir, bueno, voy en la candidatura, pero ser la número 2. Mucha responsabilidad pues importantísima y sobre todo responsabilidad, sobre todo el territorio, claro, porque ahora tenemos que ocuparnos pues de toda Europa, evidentemente, pero sobre todo también la ganadería del norte de España, la ganadería de Andalucía, los temas, por ejemplo, no sé, de otros temas que tienen en otras zonas, el Mar Menor, en Murcia, pero es verdad que mi tierra va a ser la tierra prioritaria, Andalucía, y el sector prioritario que tenemos en Almería, por ejemplo. Lo que ha hecho Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo, presidente ambos, uno en Andalucía y otro en España, del Partido Popular, tener un perfil como el tuyo, porque nos jugamos mucho, que es que quiero que en esta pregunta, en esta respuesta que me dé, porque los almerienses cuando nos hablan de las elecciones en el Parlamento, parece que lo tenemos muy lejos, pero el que hayan cogido un perfil como el tuyo para que pueda intentar conocer un poco el movimiento que hay allí, sobre todo el sector primario como el de la provincia de Almería. Bueno, hasta el momento ha habido una política medioambiental muy agresiva en la Unión Europea, que desde aquí a Andalucía hemos intentado contrarrestar. No porque no estamos de acuerdo en las cuestiones medioambientales, todo lo contrario, pero tiene que ser paulatinamente, con recursos económicos y dando rentabilidad al campo. Y en estos momentos se estaba haciendo una política muy agresiva medioambiental, sin dar rentabilidad, con mucha burocracia a los agricultores y sin dar oportunidades hídricas, donde no se dedicaba absolutamente en nada. Entonces,
hemos hecho una política, pues las organizaciones agrarias y pesqueras también, ¿no? De la mano en Andalucía, defendiendo que había que llevar unas políticas medioambientales acordes. Y luego no se le pide a todo el mundo igual. Hay acuerdos con terceros países que tienen que meter cláusula espejo que permita establecer un respeto a los agricultores y pescadores de esta tierra, porque nosotros tenemos que tener soberanía alimentaria para alimentar a la Unión Europea. Claro que hay que hacer acuerdos con otros países, pero tienen que ser equilibrados, con los mismos requisitos y de cuestiones que aquí no tengamos, para respetar a nuestros agricultores y pescadores. Entonces, eso lo hemos defendido siempre y lo vamos a defender. Pero la Unión iba por otro lado, quizás porque se han instalado pues, lobbies europeos que les interesaba esta cuestión. Yo creo que en estos momentos el presidente Moreno y el presidente Feijóo lo que han querido es precisamente en la lista, en contraposición con la lista del Partido Socialista, que no llevan personas expertas en este caso en los primeros puestos que tengan que ver con los sectores productivos, una persona que conozca bien el tema, que defienda el regadío, que defienda las políticas hídricas, que defienda el sector agrario y el sector pesquero, que ahora mismo en Europa, en estos últimos meses, ha dado un paso hacia adelante. Yo que soy una europeísta convencida, creo que la Unión Europea en los últimos meses ha empezado a decir, tenéis razón, la rentabilidad del sector no se puede poner en cuestión y entonces ahora mismo tenemos que aprovechar ese tirón, porque tenemos que decirle y conocer lo que es la agricultura aquí, claro, que es una agricultura sostenible, saludable y que alimentamos a todos los europeos. En el COVID nos dimos cuenta, donde el único sector que no falló fue el agrario y el pesquero, el primario, y alimentamos a todos los europeos. Entonces, ¿por qué ahora se han olvidado de ello? Entonces, yo creo que esta es un poco la fórmula que los dos presidentes han elegido para su lista. Una lista que defienda los sectores primarios, el agrario, el pesquero, que son fundamentales para la alimentación de todos los europeos. Hoy es lunes, la campaña comienza el próximo viernes. ¿Cómo afrontas esta nueva campaña electoral? Bueno, con muchas sectoriales han querido que hagamos, para profundizar con ellos, con los ganaderos, con los agricultores, con los pescadores, muchas sectoriales donde digamos un poco, desgranemos todas las medidas que llevamos y luego vamos a explicar para qué les sirve a todos los almerienses, a todos los andaluces y a los españoles las elecciones europeas. No nos olvidemos, Europa ahora mismo hace todas las directivas que tienen que ver con toda la vida de todos los europeos. Aquí prácticamente el Congreso de los Diputados y el Senado en muchas cosas lo que hace una transposición. Y por tanto tenemos que estar en la política europea, tenemos que servir porque hay una organización de las políticas conecta, que significa las ferroviarias, las políticas de jóvenes, las políticas de mujer en la Unión Europea, todas las directivas, tenemos que estar muy, muy pendientes. Y en estos momentos de dificultad de nuestro país, donde se está atacando por el propio gobierno la situación constitucional, libertad de prensa, libertad de los jueces, es decir, tenemos que estar muy pendientes en Europa de todo ello y desde luego desde Europa plantear lo que está pasando en nuestro país para defender el Estado de Derecho y la España constitucional. Es decir, todo eso lo aglutina esta lista. Una lista con Dolors Montserrat, que es una catalana que en este sentido constitucional está muy puesta y lo ha hecho en el Parlamento Europeo. La segunda soy yo, con los sectores productivos. Y la tercera, pues Alma Ezcurra, que es una chica de la Asamblea de Madrid, que además es experta también en cuestiones constitucionales, de legislación, y por tanto esa también es su faceta. Por tanto, vamos a poner los pilares en Europa de las cuestiones constitucionales de nuestro país y vamos a denunciar todas las cuestiones que ocurran y yo me voy a dedicar a los sectores productivos. Tenemos que ser capaces de que el europeo, el consumidor europeo, visualice que esta agricultura es la que le va a ellos, la que la alimenta, la importante para la vida saludable y además que es segura. Y por tanto tenemos que ver que además con esta agricultura y con esta pesca lo que se está haciendo es asentarse la política rural en Europa, donde ahora mismo cuando llegamos al Parlamento Europeo, en el 2027 habrá una nueva PAC, hay que ponerse en marcha con la nueva política agraria común, los mecanismos de mercado y de comercio, que a Almería le importa muchísimo, hay que afianzarlos, las organizaciones de productores de fruta y hortalizas hay que afianzarlas, porque eso no está establecido así porque sí, no se pueden poner en entredicho. Y, por supuesto, en esta cuestión, el equilibrio con las cuestiones medioambientales. Y además demostrar que aquí lo estamos haciendo bien. El arrastre
que aquí hay barcos por debajo de 150 días de pesca, aquí en el puerto de Almería o en cualquier puerto de la provincia de Almería. Y por tanto hay que decirle que los caladeros están mejor, que los informes científicos son de 2 años antes y que eso no es justo, que ahora están mejor. Y por tanto todas esas cosas hay que llevarlas al Parlamento Europeo y bueno, pues me comprometo a ello y además ser vehículo de toda Andalucía, de toda España en estos sectores. Yo creo que no se puede atacar más al sector cárnico, no se puede en estos momentos, no nos podemos permitir el lujo de lo que está nutriendo nuestro país, el PIB, el empleo, las zonas rurales y por supuesto la alimentación, atacarlo. En cuanto al... Una vez estando en Europa, importante también la juventud y el tema del agua. Importante la renovación, sobre todo de esas familias que les cuesta bastante el tema de precios, etcétera, aquí en la provincia de Almería, ese cambio generacional, que puedan también estar y entrar en ello. En Europa vamos a mostrar cómo en Andalucía, a través del gobierno de Juanma Moreno, se ha hecho una revolución hídrica sin precedentes. En esa revolución hídrica ha entrado Almería y Almería hoy mismo está siendo ejemplo de las políticas de agua regenerada y economía circular. Claro. Lo vamos a enseñar en Europa. ¿Y eso qué significa? Estamos pidiendo solidaridad a través del Next Generation. Creemos que el Next Generation se tiene que utilizar para la modernización de regadío, incluso después de 2026, con un N+2, N+3. Pero le vamos a mostrar a Europa que aquí lo estamos haciendo bien. Estamos utilizando a cada gota de agua y ahora tecnología para hacer agua circular que permita utilizar las aguas de depuradora. Y eso se lo vamos a mostrar y se van a quedar muy sorprendidos, porque nosotros pedimos fondos, pedimos solidaridad, pedimos que una zona semidesértica como Almería, que es una zona de alimentación, utilizamos el agua para beber, pero también para fabricar alimentos. Y lo hacemos bien, medioambientalmente muy bien. Y por eso necesitamos que el Next Generation vaya más allá de 2026 y además se dé como en FEDER, N+2, N+3, pero que se dedica al agua, no como ha hecho este gobierno, porque la ministra Ribera ha hecho todo lo contrario. Va en contra de las presas, en contra de los trasvases, como el Tajo Segura, se ha mostrado en nuestra tierra, y eso es un error para una tierra seca. Nos hacen falta todas las fuentes hídricas, hacerlo bien nosotros y que las únicas cortapisas sean los científicos, no los políticos. Y por supuesto, en estos momentos, Next Generation, que se ha utilizado 12.000 millones para transición ecológica y para agricultura 1.000, 560 para el regadío. Y el regadío es en estos momentos el que da el 69% del empleo del sector agrario. Y no podemos estar apuntalando esas políticas en Europa con la señora Ribera. Hay que hacer lo contrario, apuntalar las políticas de la fehaciencia del mundo rural, de la buena utilización del agua con el tema agrario, del sector pesquero equilibrado con los mejores caladeros, pero diciendo la realidad de lo que hay aquí. No pueden desaparecer regadíos, hay que mantener lo que tenemos, porque eso es un error en contra del empleo y del mundo rural. Y qué decir de los decretos de sequía que ha puesto la Junta de Andalucía, que también se pueden trasladar a Europa y decir, ojo, mira, nosotros estamos intentando solventar, pero no la sequía de ahora, sino la de 2 o 3 años. Efectivamente. Hay que trabajar para el futuro. El cambio climático, una consecuencia directa, es la sequía. Entonces, Europa, que además ha puesto de manifiesto que trabaja de forma intensa para luchar contra el cambio climático, las emisiones cero en 2050, estamos muy de acuerdo. Pero una de las consecuencias directas del cambio climático es la sequía. ¿Y por qué no se trabaja contra la sequía? Por tanto, eso es lo que vamos a pedir en Europa. Esa singularidad hídrica de las tierras más secas, que fabricamos alimentos y que necesitamos esa ayuda extra para seguir fabricando alimentos y para que haya una normalidad en los sectores turísticos, industriales, hidrógeno verde, es decir, para seguir trabajando por el futuro de nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes necesitan en este momento que los sectores productivos estén cada vez más activos, más sostenibles y para eso necesitamos recursos, porque hacerlo bien lo estamos haciendo bien. Entonces, los jóvenes necesitamos afianzar los sectores económicos para su futuro y tenemos que luchar por ello. ¿Y de qué forma? Hablando de que estamos haciendo agua regenerada y lo estamos haciendo bien y necesitamos Next Generation para seguir apuntalando las profesiones del futuro. Otra de las críticas que siempre ha sido la competencia desleal de terceros países. Me imagino que en Europa ahora luchar con, como se suele decir, con todo para intentar que o todos cumplimos las mismas normas, que para eso España está dentro de la Comunidad Europea y está cumpliendo una serie de normas que otros países no están cumpliendo. Vamos a hacer lo que no ha hecho el Ministerio, que es pedir simplificación en Europa. Europa ha simplificado, ha empezado a simplificar a partir de las manifestaciones de los agricultores,
pero todavía hay mucho por hacer. La nueva PAC no puede ser tan complicada para los agricultores. Eso es lo primero. Y luego, como ha hecho Francia, en la presidencia francesa pidió las cláusulas espejo dentro de acuerdos con terceros países. Llegó la presidencia española y España no lo pidió. Cuando somos el país más agrario de Europa, y no lo hizo. Entonces, vamos a pedir esas cláusulas espejo. Que sea fácil, no es fácil, pero es lógico. Respeto a los productores europeos, soberanía alimentaria de la Unión y a partir de ahí, acuerdos con terceros países que no sean lesivos a nuestros agricultores y a nuestra alimentación. Y decirle al consumidor europeo que tiene que ser también corresponsable, que tiene que saber en la trazabilidad qué productos está consumiendo. No porque simplemente y siempre tenga que consumir productos europeos. Claro que principalmente productos europeos. También podrá consumir de otros países, pero tiene que tener los mismos condicionantes, la misma calidad y, por supuesto, el mismo control. Si no, estamos jugando con una política desleal que va a hacer que dependamos de terceros países para alimentarnos. Y eso es un error de la Unión que no hemos dado cuenta. Y ya se está dando cuenta la Unión. Hay que enfatizar en eso. Y eso nuestro país no lo ha hecho. El gobierno de Sánchez no ha trabajado por ello. Y, por tanto, Francia lo ha planteado y no la presidencia española. Es un error. Por tanto, la lista del Partido Popular lo que significa y simboliza, primero, los principios constitucionales de España. Después, los principios de nuestros sectores productivos, que hay que equilibrarlos con las cuestiones medioambientales. Hay que luchar contra la sequía. Hay que pedir en Europa que eso se haga así. Y, desde luego, que haya un comercio que permita defender a nuestros productores, los europeos, que estamos aquí, los españoles y los andaluces, los almerienses, dentro de lo europeo, en un equilibrio contra la competencia desleal. Y eso no lo ha hecho nuestro país. Ni lo ha hecho el señor Plana, ni lo ha hecho la señora Rivera, sino todo lo contrario. Y, por tanto, no. Tenemos que ir contra esas políticas y a favor de Europa, porque Europa necesita esto para tener un sector agrario fuerte, pesquero fuerte y un mundo rural vivo. Una vez que ha sido nombrada candidata del Partido Popular al Parlamento Europeo, Juanma Moreno ha decidido que la persona que se tiene que encargar de momento del tema de agricultura, todo lo que tú tenías encima de la mesa, será para Ramón Fernández Pacheco. ¿Cómo te sientes? Pues bien, que sea un almeriense y un amigo, pues muy bien, la verdad, y yo creo que lo va a hacer muy bien y desde luego para nosotros un orgullo siempre. Yo he tratado en las consejerías siempre llevarme el talento almeriense. Desde hace 6 años que yo estoy en la Junta, pues muchos almerienses están allí dentro de la consejería, ¿no? De directivos, de secretarios generales, de viceconsejeros, y por tanto yo creo que ese talento no se tiene que desaprovechar. Por tanto, yo muy orgullosa de mi tierra. Somos una tierra que ha sabido tecnificar. Yo el otro día estaba en la Escuela Agraria de Vícar, que está formando muchos jóvenes en la agricultura. El 20% se van a cuestiones universitarias, ¿no? Pero eso no significa que el que se queda y va a trabajar en el campo no esté ya formado. Claro que está formado. Tenemos una juventud formada en el campo, hombres y mujeres, muchas mujeres. No olvidemos que somos la tierra de España más rejuvenecida en el campo y la que más mujeres incorpora y la que más jóvenes incorpora. ¿Por qué? Porque tenemos un sector tecnológico, un sector, una industria auxiliar impresionante y unos invernaderos que son sumideros de CO2, ejemplo en el mundo entero. Y ahí se incorpora la savia nueva, nuestros jóvenes. ¿Y qué les decía yo? Digo, tenemos que seguir y tenemos que aunar esfuerzos con por ejemplo, la ingeniería industrial. Y decían, ¿por qué? Digo, porque tenemos que fabricar todos los mecanismos que hay dentro de un invernadero o en las cooperativas o en las empresas agrarias del sector industrial agrario, ¿no? Donde tenemos que fabricar nuestros propios productos. Y ahí es la segunda pata que el sector tiene para el futuro. Fabricar todo lo nuestro. Y ahora pues seguir ahondando en la capacidad que tenemos de una fabricación de agua mucho más tecnológica y adecuada al sector, que ya es muy potente. Por tanto, oye, sentirnos orgullosos de nuestra tierra, venderla fuera, llevarla fuera, porque es que podemos presumir de ella, no dejar que la ataquen fuera, que es lo que tenemos que hacer, porque no tienen por qué, no tienen razones, y si hay algo en que tengamos que evolucionar, seguimos en ello, pero desde luego con mucha fuerza y mucha énfasis. Y esto tiene que ser ejemplo para el resto de Europa, pero que nos conozcan de verdad y que vean que nosotros vamos por el buen camino y que los europeos consumidores sepan que consumen los mejores productos del mundo y además de ello
que de problemas buscamos una oportunidad. Almería lo que ha sido ejemplo es que teníamos un problema en el tema de fitos, ya somos producción integrada y ecológica en todo. Teníamos un problema con el agua, todos los mecanismos de riego por goteo, los más potentes del mundo. Y seguimos, y ahora con agua regenerada. O sea, de un problema buscamos siempre una oportunidad. Carmen, la última. En este caso, por lo que aconteció en la jornada de ayer, elecciones en Cataluña, con unos datos que, bueno, no sabemos cuándo se va a conformar un gobierno, si es que se conforma un gobierno, se habla de una posible elección, una segunda vuelta. Desde el Partido Popular, como tú, como candidata al Parlamento Europeo, ¿qué te pareció los resultados en la jornada de ayer? Bueno, pues en primer lugar creo que positivo, muy positivo, que se ganó espacio al separatismo. Eso para empezar. Por tanto, es importante que se lea esos resultados desde ese punto de vista. Y segundo, el Partido Popular pasó de 4 a 15 escaños, por 5 multiplicó. Para nosotros es una victoria en toda regla, un principio de una victoria para el futuro, que es como lo ha leído nuestro candidato Alejandro Fernández, y además yo creo que es maravillosa la campaña que ha hecho el Partido Popular de Cataluña, con la coordinadora de campaña, la número 1 a la europea, Dolors Montserrat. Pero además de eso, pues yo creo que Feijóo ha tenido un éxito sin precedentes en Cataluña, ¿no? Porque es un principio de multiplicar por 5 lo que puede ser en el futuro. Pero yo quiero leerlo también ahí. Quiero leer que es que le hemos ganado entre los partidos constitucionalistas un espacio importante al separatismo. Ahora pues hay que gobernar. Y para gobernar le va a costar trabajo porque ahora ya están la pugna entre Junts y en este caso Esquerra, si se junta Esquerra con los Común, con Común Podem, sí. Pero si estos se unen con el Partido Socialista... El gobierno central, ojo. O Puigdemont le dice al Partido Socialista y al señor Sánchez que no olvidemos que depende de él para gobernar, que quiere gobernar en Cataluña. Y entonces las dificultades están ahí. Lo que es una tierra Cataluña hermana, Andalucía y Almería, es decir que, fijaros lo que ocurrieron en las elecciones, ¿no? Que los temas del tren que en ese día electoral se pararon. Se pararon esa misma noche. Yo creo que Cataluña necesita pensar en los problemas reales de los catalanes y acabar yo con el proceso de una vez por todas. Y ahí el gobierno de España no está colaborando. Es verdad que ha tenido un triunfo, le damos la enhorabuena a ella, al Partido Socialista, pero no está colaborando porque tiene un acuerdo con Puigdemont y con Esquerra pues muy estrecho. Por tanto, con los separatistas, los que quieren dividir España. Yo creo que hay que ganarle al proceso y que hay que pensar en los problemas reales de los catalanes, que tienen muchos problemas también, y que una tierra que tiraba del empleo, tiraba de las empresas, de los autónomos, ahora que se está quedando atrás, porque está pensando en otras cosas que no son las reales que quieren los catalanes, ¿no? Pues Carmen Crespo, candidata del Partido Popular al Parlamento Europeo, ha sido un placer tenerte con nosotros en la entrevista. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa, ahora que comienza la campaña electoral, hay 2 semanas, si tienes oportunidad de pasar por Almería nuevamente para ya contarnos con programa en mano cómo va a ser ese programa que presenta el Partido Popular para Europa, aunque ahora he esbozado un poco las líneas fundamentales, pero que sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa. Muchas gracias. Y decirle a todas las personas de Almería que si hay una tierra en la que las elecciones europeas son fundamentales, ella es Andalucía y Almería es toda España, pero para nosotros es vital porque nuestro sector agrario es tan potente y se deciden tantas cosas en Europa que necesitamos ser vehículo y estar presentes allí. Muchísimas gracias, muy buena noche y que tengas mucha suerte. Gracias. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana martes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.